La anaconda gigante, la serpiente de la selva profunda. En el año 1854, en lo más profundo de la selva amazónica, se cuenta que algo muy antiguo despertó de su letargo. En las regiones más remotas, donde los mapas no se atreven a ir, una criatura inmensa y mística acechaba en las aguas. Su nombre, la anaconda gigante. Los indígenas de la tribu Yanomami, habitantes de la región del río Orinoco, siempre habían susurrado sobre la existencia de este monstruo, una serpiente tan grande que su cuerpo era capaz de envolver toda una canoa, y su mirada tan penetrante que podía hipnotizar a cualquier ser viviente. Pero lo que nunca contaron a los forasteros eran los oscuros detalles de su origen. Según los relatos más antiguos, la anaconda gigante nació de un hechizo ancestral, de un dios olvidado de las aguas que otorgó a la serpiente poderes sobrenaturales. La criatura podía moverse con una rapidez inhumana, arrastrándose por la selva y sumergiéndose en los ríos con una facilidad aterradora. Durante más de un siglo, se creía que solo era un mito. Es el año 1905, y un grupo de exploradores británicos, liderados por James Abercrombie, se interna en el territorio inexplorado del río Orinoco. Su misión es clara: cartografiar la región y descubrir las riquezas ocultas de la selva. Pero lo que encontraron allí no fue oro ni especies exóticas, sino una criatura que desafía la lógica misma de la existencia humana. Las notas del diario de Abercrombie, ahora amarillentas y frágiles, revelan el primer vistazo a este enigma. El aire es denso aquí, cargado de humedad y algo más, algo que no puedo describir. La selva nos observa. Sus palabras eran solo el inicio de un misterio que cambiaría la vida de cada hombre en esa expedición. El grupo acampó cerca de una laguna oscura. Era tranquila, casi demasiado tranquila, como si el propio bosque contuviera la respiración. Pero cuando cayó la noche, algo perturbó el agua. Un sonido profundo, como el de un cuerpo inmenso deslizándose bajo la superficie. Fue entonces cuando uno de los hombres, Thomas Hargrove, gritó: «¡Algo está aquí!». «Drenya», exclamó. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la criatura emergió, una serpiente de proporciones imposibles. Su cabeza era tan grande como un tronco de árbol, y sus ojos, brillantes y amarillos, parecían mirar directamente al alma de sus víctimas. El campamento se sumió en el caos. Los hombres dispararon sus rifles, pero las balas parecían rebotar en las escamas doradas de la criatura. Según Abercrombie, era como si el monstruo no perteneciera a este mundo. Cada disparo lo hacía más fuerte, más furioso. Entonces, en medio de la confusión, el cuerpo masivo de la serpiente se alzó, envolviendo a uno de los hombres en sus anillos, hasta que el grito del desafortunado se apagó. Abercrombie describió cómo la serpiente los acechó durante días. No era solo un animal, escribió, era algo más, un guardián oscuro de la selva, una fuerza que no podíamos comprender ni vencer. Los hombres comenzaron a caer uno por uno, algunos devorados, otros desaparecidos sin dejar rastro. Solo quedaban sus gritos, que resonaban en la espesura como un eco interminable. La expedición había sido atacada por una serpiente gigante, cuyas dimensiones eran inconcebibles. Su piel, cubierta de escamas que brillaban como el oro, tenía el poder de reflejar la luz de la luna de manera hipnótica. De los 15 hombres que entraron en la selva, solo 2 lograron salir. James Abercrombie fue encontrado semanas después, delirando y al borde de la muerte. Sus últimas palabras a los rescatistas fueron un susurro: «La selva tiene secretos que los hombres no deberían buscar». Su diario, recuperado junto a su cuerpo, es todo lo que queda de esa expedición. En él, un último dibujo: la silueta de una serpiente gigantesca rodeada por la luna llena. James Abercrombie escribió en su último día de vida:
Nos ha observado desde las sombras y ahora uno por uno caemos. La serpiente. Su mirada no es de este mundo. No tenemos forma de escapar. Se decía que la serpiente no solo era capaz de aplastar a cualquier criatura que se le cruzara, sino que poseía una fuerza tan potente que lo que tocaba se desintegraba en cuestión de minutos. Las historias de aquellos que se aventuraron cerca de la selva y que sobrevivieron para contarla son aún más aterradoras. En 1923, un cazador llamado Enrique Silva, oriundo de Manaos, regresó de una caza fallida, temblando y delirante. Entre sus palabras incoherentes, repitió una y otra vez una frase que jamás olvidaría. Sus ojos están en todas partes. Según los pocos que le conocieron, la serpiente no solo cazaba con su fuerza física, sino también con su poder mental. Silva hablaba de una mirada hipnótica que paralizaba a sus víctimas antes de devorarlas. Se decía que la anaconda gigante no solo cazaba para alimentarse, sino que lo hacía para alimentar una fuerza oscura, una energía primordial que habitaba en su interior, algo que la hacía casi invulnerable y que hasta los cazadores más experimentados temían enfrentar. El temor a la anaconda gigante creció con los años. Los aldeanos alrededor del río comenzaron a hacer rituales para protegerse de su poder. Sin embargo, no fue hasta 1934 que la última gran expedición fue enviada para investigar su existencia. Pero esta vez, el gobierno de Brasil ordenó que se sacara del mapa cualquier mención a la serpiente, como si los horrores de la selva fueran mejor olvidados. En los archivos secretos de la región, aún permanecen documentos que detallan la desaparición de más de 200 personas a lo largo de los años, sin dejar rastro. Sin embargo, los expertos creen que lo que les ocurrió es mucho más oscuro. Sus cuerpos fueron tomados por la anaconda, no solo para ser devorados, sino para ser llevados a las profundidades de las aguas oscuras de los ríos donde habita. Hoy en día, los relatos de la anaconda gigante siguen vivos entre las tribus amazónicas y la selva aún guarda los secretos de aquellos que osaron enfrentarse a ella. El río Amazonas y sus alrededores son un lugar prohibido para los curiosos, pues se cree que la serpiente sigue allí, esperando, observando y en ocasiones emerge de las profundidades para reclamar lo que le pertenece. Las sombras de la selva guardan secretos que el tiempo no puede borrar. Historias de lo imposible, de lo sobrenatural y de aquello que nos desafía a creer. Pero este no es el final, solo el comienzo de un viaje hacia lo desconocido. En el próximo video descubriremos otra historia oculta, un misterio enterrado en los rincones más oscuros de la humanidad. ¿Estás listo para enfrentarte a lo inexplicable? Suscríbete y acompáñanos mientras seguimos desentrañando los relatos que la historia dejó atrás, porque algunas preguntas merecen respuestas, incluso si nos aterrorizan. ¿Te atreverías a adentrarte en la selva donde esta criatura ancestral aún podría estar esperando, acechando bajo las aguas oscuras del Amazonas?